Antes de la creación. ¿No? Proverbios capítulo 8, cuando habla de la sabiduría, dice antes de los montes, antes de que fuera creado, antes de las muchas aguas, antes, hay un antes. ¿Vale? Sí, hay un momento, la creación tiene un principio y tiene un final. El único que no tiene principio y final es Dios. Pero todo tiene un principio y tiene un final. Bien, pues antes de la creación, ¿qué ocurría? ¿Dios es amor o no? Sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Así que siempre, siempre tiene que ser igual. Así que Dios es amor. Para que Dios siga siendo amor antes de la creación, tiene que haber otro a quien entregue. Y ahí aparece el Hijo. Está el Padre que entrega todo al Hijo y el Hijo se lo devuelve al Padre. Hay un amor recíproco. Así que hay un amor interno en Dios. Hay algo ahí interno, lo que se llama la Trinidad inmanente. Hay algo interno en Dios, una comunicación, una entrega interna, que en el mismo orden Dios lo hace hacia afuera también. Y por amor aparece la creación. Dios crea de la nada, Dios no crea de sí mismo, Dios crea de la nada y crea por amor, por entrega. ¿Por qué existe todo lo que existe? Por amor. Cuando aparecen esas imágenes del telescopio James Webb, este último que han sacado y tal, todo eso que hay ahí en el universo, esa maravilla grandísima, esas distancias inimaginables, ¿por qué ha creado Dios todo eso? Por amor. Ahí está Dios derramado, entregado, reflejado en toda su creación. Y en la creación participa tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Dios, Padre, es creador, pero también dice en la palabra que a través de Cristo, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas. Y también nos dice la palabra que el Espíritu nos formó, que el Espíritu estaba ahí también creando, formando. Así que encontramos a Dios volcado en la creación. También lo vemos volcado en nuestra salvación. Lo vemos volcado totalmente. Génesis capítulo 3, versículo 15, hay un plan, un planteamiento después de la caída, después del pecado. Dios hace un plan de salvación. Aparece la simiente de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Aparece ahí, hay un plan. A través de Cristo se desarrolla ese plan. Para eso envía a su Hijo, nos da a su Hijo. Todos conocéis Juan 3:16. Sí, de memoria. Porque de tal manera... Muy bien, y además con la Reina Valera del 60, la buena, sí señor. Muy bien. Genial. Lo da. ¿Y qué es dar? Entrega. Amor. Lo que más quería. ¿De dónde venimos? ¿Qué estábamos pensando? Estábamos reflexionando en antes de la creación, ese amor recíproco. Lo que más quería, lo da por nosotros. ¿Cuánto amor tiene el Padre? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué amor tan grande! Nos ha dado absolutamente todo. Seguimos reflexionando. En ese dar, en esa salvación, encontramos al Padre. ¿Qué ha hecho el Padre? Ha trazado el plan de salvación, Génesis 3:15. ¿Qué más ha hecho? Da a su Hijo, hemos dicho, Juan 3:16. ¿Qué más ha hecho? Hemos dicho, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Nos ha hecho su Hijo. Nos ha hecho de su familia. ¿Sí o no?
Muy bien, ¿y el Hijo qué ha hecho? Por amor, ¿vale? Seguimos con Dios es amor. ¿Qué ha hecho el Hijo por amor? Primero, se ha encarnado. Se hizo hombre. Hay que tener ganas para hacerse hombre. Él, con toda su gloria, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cómo estaba allí? Allí estaba... ¿Te imaginas? ¿Estás tú allí en la gloria? No, no hay una expresión ahí en Andalucía, está en la gloria. Cuando un niño chiquito se queda así dormido y tal, está en la gloria, ¿no? ¿Cómo está? Está bien, a gusto. Pues ahí estaba, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Y ahí está. Y se hace hombre. Se hace hombre. Y estando en la condición de hombre, no se hace un hombre rico, ¿verdad? No había lugar para él siquiera. En su propia creación no había lugar para él. Y lo acuestan en un pesebre. ¿Acostarías tú a tu hijo? ¿Qué preparamos para nuestro hijo? Lo mejor. Pues para él no había sitio. El padre envía al hijo y no hay sitio para él. Y se hace pobre. Se hace un hombre cargando con el pecado de todos. Imagínate el hombre más malo del mundo. Un Hitler, un no sé qué. Ese lleva los suyos nada más, ¿no? O un Nerón, o un lo que sea. Un asesino en serie de no sé cuánto que ha hecho no sé qué. El hombre más malo del mundo. Ese lleva los suyos. Pero es que Cristo cargó con todos. Terrible. El peso tan grande, tan impresionante. Pues se hace hombre. La encarnación. Y una vez encarnado, ¿qué ocurre? Juan 1:18 dice que nos dio a conocer a Dios. Él es el misterio revelado. El misterio revelado. Ese misterio que no conocían ni aún los príncipes de este mundo, ni aún los demonios, ni el diablo. Dice, porque si lo hubiera conocido no hubieran crucificado al Señor de gloria. Ese misterio revelado en Cristo. Así que ahora da a conocer, ¿no? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo o el unigénito Dios, depende de la versión que cojáis, le ha dado a conocer. Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que encontramos al Hijo encarnado, al Hijo revelando a Dios, en todas las épocas, no solamente en el Nuevo Testamento, en todas las épocas, cada vez que vemos en el Antiguo Testamento a Dios revelado, ahí está el Hijo. Porque no conocemos a Dios si no es por el Hijo. Él es el que lo ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. Él es lo que se puede conocer de Dios. El que lo muestra, el que lo revela. Así que nos da a conocer a Dios. Es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista. Es la víctima para quitar el pecado del mundo. Al mismo tiempo nos reconcilia con Dios. Es declarado Hijo de Dios con poder en la resurrección. Romanos 1:4. Así que encontramos al Hijo haciendo una labor doble. Primero, Cordero de Dios, que es la víctima y paga por nuestro pecado, derrama su sangre. Pero también encontramos al Hijo como gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4. Y para eso tenía que resucitar. Así que la resurrección no es un caramelito. Dice, bueno, no lo vamos a dejar ahí muerto. Hombre, el Hijo de Dios encarnado, vamos a resucitarlo. No, no, es parte del plan de Dios. Porque la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Él es el primero que resucita. Para que en todo tenga la preeminencia. Él las primicias, después nosotros. Los que hemos muerto en Él, dice 1 Corintios 15. Así que encontramos a Cristo, lo encontramos resucitado, pero no por un caramelito, por un premio, porque es
el gran sumo sacerdote. Y ahora tiene que traspasar los cielos y llegar al santuario verdadero, a la misma presencia de Dios, y presentar a la víctima, que es él mismo. El sumo sacerdote entraba una vez al año para presentar a la víctima por el perdón de pecado. Ahora él traspasa los cielos y se presenta con ese doble papel, sumo sacerdote y cordero. Así que el Hijo ha hecho por nosotros lo que para nosotros era imposible. Pagar por el pecado, punto 1. Punto 2, resucitar. Punto 3, traspasar los cielos y presentar la víctima por todos nosotros, lo que para nosotros era imposible. Eso es lo que ha hecho por nosotros. Ha hecho la paz entre Dios y el hombre. Y ahora viene el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué ha hecho? Es convence de pecado. ¿Qué más? Sí, el que aboga por nosotros, el que está animándonos, el que nos da fuerza, nos capacita para todo, para toda buena obra que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué más hace? Revela, lo escudriña todo y nos lo ha dado a conocer. El que revela todo, nos recuerda las palabras de Cristo, nos guía, es perfecto. Eso es muy importante, Dios no podría habitar en nosotros si no es por la obra de Cristo y lo que el Espíritu Santo trae hasta nosotros. Es fundamental. Así que Pentecostés es Dios habitando en nosotros. Ahora el Espíritu de Dios te llena. Ahora eres templo del Espíritu. Ahora te llena. Así que ahora habita en ti. Una maravilla. Lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros es impresionante. Es el que nos recuerda, el que nos guía, el que trata directamente contigo, el que día a día te va dando lo que tú necesitas, lo que necesita la iglesia, el que va capacitando, el que va revelando. El Espíritu de Dios es el que va trabajando directamente en tu vida. Así que el Padre traza el plan, el Hijo lo ha hecho posible y el Espíritu Santo trabaja directamente en ti. Maravilloso. Dios es amor. Se entrega totalmente. Así que cuando hablamos de Pentecostés, que se nos viene a la cabeza, ¿no?, todo lo que dijiste, es Dios, que es amor, trabajando en ti. De alguna forma, podemos decir que Pentecostés es, digamos, la culminación del plan de Dios con el ser humano. Ahí es donde llega a su punto máximo. Ahora Cristo ha resucitado. ¿Qué ocurrió en esa resurrección? Pues el primer día de la semana fueron las mujeres y se encontraron y vieron, y luego corrió Pedro y Juan fue detrás y tal, y todo lo que leemos en la palabra. Los discípulos de Emaús estaban frustrados, iban ya para Emaús, se fueron, aprovecharon ese primer día de la semana porque en el día de reposo no podían caminar lo suficiente, así que ellos esperaron al siguiente día y fueron hasta allí, ¿verdad? Sí. Y se encontraron a Jesús por el camino. ¿Y qué hicieron? Volvieron de nuevo. Volvieron. ¿Pero cómo estaban? La palabra dice que estaban encerrados por miedo a los judíos. Lo dice el libro de Juan. Estaban encerrados. Pero llegó Pentecostés. Jesús asciende al cielo y ahora llega Pentecostés. Fijaos qué expresión. Os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo, ¿no? Así en palabras. Muy bien. Imaginaos que Jesús entra por la puerta ahora, físico, yo sé que está aquí, porque Él lo prometió y lo cumple, pero físico, viene, coge una silla aquí y se sienta. Evidentemente yo me callo. Ha llegado Jesús, muy bien, y empieza a hablarnos. ¿Cómo se sentiría María, la hermana de Marta, a los pies de Jesús? Y Marta diciendo, pero no te da nada mi hermana ahí, fíjate, no sé qué, que no hace, dile algo, no sé qué. Ella escogió la buena parte. ¿Cómo estaba? Con la baba caída, ¿no? Estaba ahí escuchando al maestro, ¿no? Pues imaginaos cómo estaríamos nosotros, ¿no? Jesús aquí hablando.
¿Qué le diríamos? Bueno, mira, me tengo que ir, no te vayas. No te vayas. ¿Qué le dijeron los discípulos de Maús? No te vayas, pasa la noche aquí. No te vayas. ¿Sí? Pues fijaos qué expresión. Os conviene que yo me vaya. Es maravilloso. El Espíritu Santo, os conviene que yo me vaya. Imagínate lo que es el Espíritu Santo viviendo en ti. Os conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu de verdad. Y Él es el que va a obrar directamente ahora en cada uno de vosotros. Y ahora ya no vamos a oír solamente, sino que lo vamos a tener dentro. Y ahora no solamente lo vamos a tener dentro, sino que puedes ser guiado y te va a llevar a lo que tienes que hacer y te va a decir lo que tienes que hacer. Maravilloso, Dios obrando en tu vida. Pentecostés. Es maravilloso lo que Dios hace en nosotros, es maravilloso. Estamos en otras cosas, tenemos la cabeza siempre ahí, que entre esto y lo otro, ¿no? Me levanto por la mañana, tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto, me enfado porque el niño no ha recogido el cuarto. 1000 cosas por no sé qué, no sé cuánto es, en el trabajo, en lo otro, y estamos con la cabeza. Pues párate. Vive Pentecostés todos los días. Sé lleno del Espíritu de Dios. Sé lleno, venga lo que venga, da igual, sé lleno y vive esa expresión, Dios es amor. Está volcado, no vas a necesitar absolutamente nada. Fijaos, vamos a hacer una recopilación. Sin la encarnación, ¿qué ocurriría? No hay misterio revelado, no hay víctima, no hay Cordero de Dios. Muy bien. Sin la muerte de Jesús, ¿qué ocurriría? No hay sacrificio, no hay nuevo pacto. ¿Sí? Este es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No hay víctima, no hay nuevo pacto. Bien. Sin la resurrección, no hay sumo sacerdote, no hay quien presente la víctima. Por tanto, dice Primera de Corintios, que aún estamos en nuestros delitos y pecados. Si no hay resurrección, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, aún seguimos en nuestros delitos y pecados. Pero no hay resurrección. Si no asciende Cristo al cielo, no viene el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué encontramos? Detrás de eso, ¿qué encontramos? Pentecostés. ¿Qué ocurriría sin Pentecostés? No hay testimonio. Fundamental. Romanos capítulo 8. No hay testimonio. Él es el que testifica a nuestro espíritu. Él es el que actúa, no hay testimonio. Y sin testimonio, ¿quién va a conocer? ¿Quién va a entender? No hay absolutamente nada. No habría iglesia. No hay iglesia. No hay predicación de la palabra. Cada uno iría a lo suyo. No hay unanimidad, no hay nada de lo que habéis dicho. No habría nada. ¿Era necesario Pentecostés? Sí. ¿Es necesario que cada uno viva un Pentecostés diario? Sí. Esa sería la pentecostalidad. Entonces, para ir avanzando un poquito, en Pentecostés el Espíritu Santo estableció las bases del cristianismo. En Hechos capítulo 2, versículo 42, aparecen las bases del cristianismo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo nos ha llegado a nosotros la doctrina de los apóstoles? La Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ellos estaban comisionados por Cristo para extender las palabras de Cristo. Cuando existe ese problema con las mesas y tal, ellos dicen lo que tienen que, lo que van a hacer. Muchas veces se ve que el contenido del apóstol es abrir iglesias. No se ve eso. En Jerusalén no estaban abriendo iglesias y eran apóstoles. Dice, no es justo que nosotros dejemos el ministerio que tenían, que era la oración y la palabra. Ese era su ministerio. Y ellos están ahí estableciendo todo eso, así que a nosotros nos ha llegado en forma de Biblia. ¿Bien? Muy bien. La palabra. Al final del versículo dice, y en las oraciones. Bien, la oración.
y la comunión unos con otros. Es como un trípode, ¿no? Ahí tenéis un trípode, ¿no? Aquí mi hermano Carlos tiene un trípode ahí, está con la cámara y tal. Carlos, ¿qué pasa si le pone una pata más corta? ¿Qué pasa? Se cae o el desnivel está así. Esta sí, salía la imagen. ¿Estamos cojos? Muy bien, pues el creyente tiene tres bases. La palabra, la comunión y la oración, o las oraciones. Tiene tres patas. Imagínate que una de ellas es más corta. Y, bueno, yo prefiero quedarme en casa porque en la iglesia me pasan cosas que no me gustan y entonces yo prefiero quedarme en casa y vivo mejor mi cristianismo en casa. ¿Y para qué me voy a congregar? Mis diezmos los doy a una persona que yo vea que necesita. ¿Conocéis gente así? Y por Zoom, y en la distancia, y yo pertenezco a una iglesia y resulta que la iglesia está en la otra punta del mundo. Todo este tipo de cosas que se dan, bien, pues te falta una pata. Te vas a caer. Yo soy muy activo, yo tengo que hacer cosas y tal, y yo hago muchas cosas y no sé cuánto, pero para la palabra yo no tengo mucho tiempo. Te falta una pata. A mí orar me cuesta mucho. ¿Habéis escuchado eso? A mí orar me cuesta mucho. Te falta una pata. Carlos, ¿qué le va a pasar? Se cae. O la imagen va a estar así un poco torcida. Así que eso ocurre en Pentecostés, ya desde el principio, desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Además salen a la calle a testificar, acordaos, estaban encerrados por miedo. Y además tienen una identidad clara en Cristo. Les prohíben predicar a Cristo. ¿Y qué hacen ellos? Señor, mira su amenaza ahora. Y el sitio donde está tembló y predicaban la palabra con denuedo. Predicaban el nombre de Cristo, tenían una identidad tremenda en Cristo. Todo eso ocurre en Pentecostés. Así que Pentecostés es el culmen de la obra de Dios en nuestra vida. Y el inicio, nunca es el final. El inicio, ahí es donde empieza. Muchas veces está la idea de que Pentecostés quedó allí y que el pentecostalismo que nace a principios del siglo XX y como que en medio no hay nada. Muchas veces los pentecostales nos creemos eso. No pensemos así. El Espíritu de Dios se ha movido en todas las épocas. Donde hay un corazón entregado, allí está el Espíritu de Dios obrando. Se llame como se llame, sea del país que sea, de la condición que sea, haya hecho lo que haya hecho en la vida y vaya al sitio que vaya, da igual, donde hay un corazón entregado, obra el Espíritu de Dios. Fijaos, al principio, la era apostólica, lo vemos en la Biblia, no hay duda ninguna. Después aparecen los padres apostólicos, que no son personas, que son libros, una serie de libros que hay, las cartas de Clemente de Roma, las cartas de Ignacio de Antioquía, la Didaché, etcétera, etcétera. Ahí aparece incluso, en ese libro extraño, la Didaché, aparece incluso que hay que diferenciar a los profetas verdaderos de los falsos. Ahí hasta en ese libro, así que los padres apostólicos estaban. Luego aparecen los padres de la iglesia, todo lo que es la patrística, que en nuestro contexto en Occidente llega hasta el siglo VIII más o menos, con el último padre de la iglesia que se considera a San Isidoro de Sevilla, uno de los grandes sabios de la antigüedad. Pues hasta San Isidoro de Sevilla ahí aparecen los padres. Las experiencias que tenía esta gente eran maravillosas. Ahí encontramos gente llena del Espíritu. Las experiencias que cuenta en el libro Confesiones Agustín de Hipona que tuvo él y su madre, experiencias místicas importantísimas, impresionantes, con todos sus defectos, con todas sus cosas, impresionantes. Este hombre llamado Orígenes, a su padre lo mataron, mártir de la iglesia, por su fe. ¿Y sabéis lo que hizo un muchacho que no llegaba ni a 18 años? ¿Sabéis lo que hizo? Quería salir a la calle para defender su fe y morir también él.
y su madre le escondió la ropa para que no se fuera. Es historia, es verdad. Le escondió la ropa para que no se fuera. Gente llena del Espíritu Santo en todo ese tiempo. Después de la patrística llega la escolástica y ahí encontramos hombres importantísimos también, místicos, gente que tenía una experiencia con Dios impresionante, como Hugo de San Víctor o su discípulo Ricardo de San Víctor y otros muchísimos más. Luego aparece la Reforma, en la Reforma ya sabéis lo que pasó. Gente que daba su vida, como todos los anabaptistas, que en cuestión de 3-4 años murieron todos por persecución. Gente que venía a España a traer Biblias desde Holanda y los mataban, la Inquisición. Gente apasionada por el Evangelio. Impresionante. Luego está la contrarreforma incluso dentro de la Iglesia Católica, eludiendo una y otra vez la Inquisición, una y otra vez. Como esas experiencias, por ejemplo, en Juan de la Cruz o en Juan Bautista de la Concepción, que en uno de sus libros, eludiendo la Inquisición, habla de ese hablar rarillo. ¿Os suena? Ese hablar rarillo. Fijaos qué expresión. Eludiendo la Inquisición, no pone hablar en lengua, pero pone ese hablar rarillo que Dios le daba. Esas experiencias tremendas, donde hay un corazón abierto, queriendo servir al Señor, queriendo tener contacto con Dios, amando a Dios, ahí el Espíritu de Dios se derrama. Y ya en la Edad Moderna, en el siglo XVIII, encontramos en la Iglesia morava, en lo que hoy es la República Checa, en el sureste de la República Checa, encontramos una región ahí donde bajo el auspicio de un conde, el conde tenía un nombre raro, Zinzerdorf. Ahí estaba protegiendo a esa iglesia, y era una iglesia ya en el siglo XVIII donde había lenguas, donde había milagros, donde había un poder del Espíritu tremendo. John Wesley, ¿os suena? El fundador del metodismo. John Wesley tuvo contacto con gente de la iglesia morava. Y ese contacto le sirvió para buscar a Dios de otra forma diferente. Y él tuvo una experiencia que él relata, cuenta, una experiencia tremenda con el Espíritu de Dios, donde dice que le ardía el corazón. Y él le llama a eso la segunda bendición. Y eso fue el germen del bautismo en el Espíritu Santo pentecostal 2 siglos después. Y en medio está el primer y segundo despertar en Estados Unidos con gente de una talla altísima, Charles Finney, etcétera, etcétera, gente importante que incluso tenemos libros de ellos, donde tenían experiencia de esa segunda bendición. Si no nos creamos exclusivos. Donde hay un corazón, allí el Espíritu de Dios se mueve. Así que a lo largo de toda la historia, y luego aparece el pentecostalismo, que ya sabéis la historia del pentecostalismo, ¿no? Más o menos. No veo yo muchas caras. Bien, pues o lo pongo de tarea. O lo pongo de tarea. Con Parham, con Seymour, ¿vale? O lo pongo de tarea. Tenéis que ver la historia del pentecostalismo. Seymour fundó la iglesia de Calle Azusa en Los Ángeles y desde ahí el movimiento pentecostal es imparable, se extiende por todos sitios. Ahí se prende fuego, ahí es donde llega de forma masiva, pero siempre el Espíritu de Dios ha estado guiando personas para extender el Evangelio, para predicar la palabra con poder, aún jugándose la vida. El Espíritu de Dios sigue obrando. Uno de los problemas que tenemos hoy día es la comodidad. Vivimos muy cómodos y nos gusta vivir muy cómodos. Pero esta gente no vivía cómoda. Esta gente vivía para Dios. Para Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestra vida. Un despertar, ese movimiento tremendo. Quisiera aprovechar unos minutillos para hablaros un poquillo de mí. ¿Vale? ¿Os parece?
Yo sé que cada uno tiene una experiencia y podía salir aquí y contar su experiencia y nos quedaríamos todos maravillados del poder de Dios. Pero como yo tengo el micrófono, pues voy a hablar yo. Muy bien, yo soy una prueba de que Dios se mueve donde hay un corazón que le busca. Con 15 años me fui a un convento católico y me hice fraile. No sé de dónde es cada uno y tal, pero no sé si conocéis dónde está el Alcázar de San Juan. ¿Sí? ¿Sabéis dónde está el Alcázar de San Juan? En Ciudad Real, en el corazón de La Mancha, allí. La Mancha, sí, Don Quijote. A la Mancha manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite y mucho tocino, ¿no? Dice la Jota manchega. Pues ahí, en el corazón de La Mancha, en esa llanura lleno de vides, que ahí hay uvas, todo lo que queráis, ahí en medio, donde hay un montecito con un montón de molinos y donde se hace el queso García Vaquero, ese sí lo conocéis, ¿no? Hombre, ese sí. Pues el queso García Vaquero se hace en el polígono Alce de Alcázar de San Juan. Bien, ahora ya sí ubicáis. Muy bien, pues yo nací en Antequera, yo no nací en La Mancha, yo nací en Antequera, provincia de Málaga. Soy el andaluz menos andaluz que hay, soy muy poco andaluz, tengo muy poco arte. Pero con 15 años, pues yo quise atender lo que yo entendía que Dios me pedía. Yo quería servir a Dios. Y entonces pues hablé con mis padres me pusieron muchas pegas, imaginaos con 15 años, pero yo no sé cómo me las arreglé, pero al final me fui. Y estando en el convento yo pasé un tiempo bastante complicado, tiempo difícil porque yo echaba de menos mi casa, tenía 15 años. Así que cuando ya pasó un poquillo de tiempo, unos meses, pues un poco fui haciéndome aquello y tal. Y yo en ese momento estudiaba segundo de bachillerato, pero no tocaba un libro. Yo me dedicaba a orar y a estudiar la Biblia. Un cura me había regalado una Biblia pequeñita, con las pastas verdes así de plástico, que era una versión católica, nácar colunga, y con esa versión yo pues hacía mi estudio personales. Y me dedicaba a eso, a leer la Biblia, y yo no estudiaba. Podía estar orando un sábado, que tenía así más tiempo, no teníamos clase y tal, podía estar orando un sábado, no os exagero nada, 5 horas seguidas. No tenía problema, me encantaba orar y buscar a Dios. Un día, el día 2 de abril del año 1982, tenía 16 años, ya sabéis entonces la edad que tengo, así un cálculo matemático y ya sabéis lo viejo que soy. Pues el día 2 de abril de 1982, era viernes, podéis buscarlo en cualquier calendario, a mí no se me olvidará, era viernes, y estaba yo pues con mi Biblia, y me saltó una lectura ahí, se me puso ahí brillante, se me puso así. Hechos capítulo 2. Y yo leí aquello, yo lo había leído seguro más veces, pero yo para mí aquello era como nuevo. Y yo le dije al Señor ahí en mi profundo, ahí le dije, Señor, si esto es verdad, yo los quiero. Y ahí el Señor me dijo, lo tendrás. Y yo le dije, pero es que yo no los quiero el año que viene, ni el otro, ni que yo los quiero mañana. Eso le dije yo. Al otro día era sábado. Me levanté por la mañana, los sábados pues tocaba limpieza, ropa, no sé qué, no sé cuánto, en fin, lo normal. No, los sábados en las casas antes eran así. Ahora también. Pues los conventos también.
Entonces yo estaba allí con mis compañeros frailes, curas y todas esas cosas, ¿verdad? Había traído unas fotos para enseñaros, pero no está la pantalla. Sí, estoy vestido de fraile y estoy gracioso. Y esa mañana, pues estuve por ahí y tal, no sé qué, y me sentía mal. Estaba triste, estaba caído. Los compañeros estaban ahí un poquillo dando la lata, como siempre, lo que pasa. Y estaba mal. Así que después de comer me voy a la capilla y cogí una silla de cocina de esta antigua que tenían el respaldo así de barras metálicas, no sé si... Una silla de cocina, silla de cocina. La metí en un hueco allí de la ventana y me puse a orar, como yo siempre hacía. En un hueco de ventana, en un convento del siglo XVI, un hueco de ventana es una cosa así, ¿eh? No penséis que es un hueco. Y ahí estaba sentado yo y me puse a orar. Empecé a orar seguramente a las 3 de la tarde más o menos. Llevaba orando como hora y media, hora y 3/4, así. Y me entusiasmé. Me sentía bien. Estaba orando y qué bien, qué alegría. Y aquello, pues yo me llené bien, estuve bien. Y empecé a orar ya en voz alta, que yo no frecuentaba orar así en voz alta. Y empecé a orar en voz alta, pero cuando me di cuenta yo no entendía lo que hablaba. Nunca había escuchado hablar en lengua a nadie. No sabía ni lo que era eso. Y me asusté, digo, en un convento, 16 años. Sí, en serio. Y me asusté, digo, y escucho una voz por aquí que me dice, esto es lo que pediste anoche. De repente abrí los ojos y el sitio donde estaba, había una luz intensísima que llenaba el hueco allí. Era un día de abril, de sol, y la ventana la tenía yo aquí, una ventana grande. La luz que había dentro era más grande que la de fuera. Me entusiasmé, empecé a gritar y a mí me daba igual si entraba gente, si no entraba gente, me daba igual. Y ahí estuve, pues no sé cuántas horas. A partir de ahí mi vida cambió. Empecé a entender la Biblia, entendía absolutamente todo, discutía con los curas a diario, discutir en el buen sentido, los curas no podían conmigo y decía, bueno, lo manda la Santa Madre Iglesia y punto, me decían, ya no, no podía. Yo era machacón, bum, 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 bum. Cuando volví eso fue el día 3 de abril, sábado, y la semana siguiente yo tenía vacaciones de Semana Santa. Así que volví a mi casa, Antequera. Yo tenía mis amigos en Antequera, pues 16 años es normal tener amigos. ¿Qué hice con mis amigos? Me los llevé a todos a orar. Metí a 20 adolescentes a orar. Yo allí hablando en lengua, ellos empezaron a orar. De ahí, posteriormente, nació la iglesia en Antequera. De ahí, de ese momento. Pentecostalidad. Las cosas que el Señor hace. Mi vida cambió totalmente. Mi hermano, loco, decía, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Todo el mundo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Bueno, y mi experiencia triste. He dicho que eran vacaciones ¿de qué? De Semana Santa. Antequera, Semana Santa. Antequera, los que conozcáis así un poquillo Andalucía, Antequera, Semana Santa. Viernes Santo, todo lleno de procesiones así, de caperuchos, de velas y de historias. Pues se me ocurrió, me subí a un balcón. Me subí a un balcón y empecé allí a decir de todo. La tradición os lleva a perdición, esto es idolatría, el Señor nos quiere. Empecé allí a pegar voces, allí, en todo aquello, un silencio que había y yo allí pegando voces. Lo normal. Me cogieron por detrás, me metieron dentro y me pegaron una paliza. Me dieron una tremenda.
yo escuchaba solamente, dejadlo ya, dejadlo ya. Pero os puedo garantizar que ni un moratón siquiera. No me dolía. Es como si fuera yo de goma o de espuma. Me daban patadas, no me dolía. Yo me asusté muchísimo, me dio miedo, pero yo veía las patadas, veía eso y parece que le estaban pegando a otro. No me dolía y no me salió nada, ni un moratón ni nada. ¿Conocéis a Jesús Pedrosa? Sí, ¿no? Él estaba allí. Él estaba allí y él es el que decía, dejadlo ya, dejadlo ya, dejadlo ya. Le podéis preguntar tranquilamente. Algo ha pasado. ¿Ahora? Sí, no le he dado yo, sin querer. Gracias. Pues allí estaba él, le podéis preguntar, allí estaba. Él es el que decía, dejadlo ya, dejadlo ya, dejadlo ya. Porque éramos amigos de toda la vida. Ahora es mi cuñado. En ese momento no, pero él es un poquillo el que hizo que me dejaran un poquillo tranquilo y tal. Pues yo me levanté, no me dolía nada. Claro, estaba en el suelo, sí, porque me tiraron, me cogieron ¡pum! Al suelo. Las cosas que el Señor hace. Cómo el Señor va respaldando cada cosa. Así que la experiencia, otra vez ha ido, esto tiene algo de pilas, ¿no? La experiencia que el Señor nos da es tremenda, ¿no? Cómo el Señor hace unas cosas maravillosas. Tenía aquí una fotillo, sí. Muchas gracias. Esa fue mi vivencia, ¿no? Eso fue lo que el Señor hizo en mi vida. Yo sé que cada uno tiene su experiencia, pero no la perdamos, no la tiremos a la basura. Nosotros cuando compramos el lugar de culto allí en Antequera, se lo compramos a una mujer que había estado en una iglesia, no en la nuestra, sino había estado en una iglesia y había dejado al Señor. Entonces yo le pregunté, digo, pero María José, ¿tú recibiste el bautismo en el Espíritu? Y me dijo, sí. ¿Y lo has dejado? Eso fue una etapa de mi vida. Fijaos, es duro. Es duro. Dios es amor. Él lo da todo. Y muchas veces nosotros no sabemos responder. Estamos en otras cosas. No tiremos a la basura todo lo que el Señor nos da. Tenemos que sacar adelante todo lo que el Señor nos da. Nosotros tenemos muchos errores. Tenemos muchos fallos. Y Dios lo sabe. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Y Cristo se hizo hombre. Y lo dice el libro de Hebreos, que se compadece de nosotros. Y Él sabe todas nuestras debilidades. Pero Él hace cosas maravillosas en nuestra vida. Tenemos que vivir guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es ser guiado por el Espíritu de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos esa guía. Sin esa guía estamos perdidos. ¿Qué le decimos a personas que estén preguntándonos, que estén diciéndonos? ¿Qué le decimos a nuestras propias familias muchas veces? Muchas veces no podemos decirle nada. Absolutamente nada. Así que necesitamos esa guía del Señor. Y hay un texto que a mí me encanta en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, ¿cómo tiene que hablar? Conforme a las palabras que Dios da. Y si alguno ministra, conforme al poder que Dios da. Si nosotros tenemos que depender de Dios. Eso es pentecostalidad, eso es ser pentecostales. La pentecostalidad es experiencia.
Pero no experiencia por haber vivido mucho. Experiencia porque todos los días necesitamos experimentar. Es nuestra necesidad como seres humanos. Necesitamos experimentar. Experiencia con Dios, experiencia con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 14, dice: doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos vosotros. Más que todos vosotros, dice. Muchas veces nos olvidamos de ese tipo de relación con Dios, de ser guiados y ser transformados y tener esa experiencia en el Espíritu Santo. Poder tener ese tiempo de oración, no en el ajetreo que muchas veces vamos orando en el coche, que no está mal, pero tener ese tiempo con el Señor y que el Espíritu de Dios te llene, que el Espíritu de Dios te transforme, te cambie el ambiente. Necesitamos que nos cambie el ambiente. Muchas veces tenemos un ambiente muy cargado en nuestra vida, por lo que sea. Hay veces que por tonterías y por cosas que a lo mejor ni van a pasar. Pero tenemos un ambiente muy cargado. Ser transformados, que el ambiente nos cambie. Importantísimo que nos cambie. Tener ese tiempo. Y ahí empezar a experimentar. Experiencia, lo que el Espíritu de Dios quiera. Tener ese contacto, que el Espíritu de Dios nos guíe, nos mueva. Y tener ese tiempo de renovación, ese tiempo de transformación, ese tiempo donde empecemos a mirar las cosas de una forma distinta, donde empecemos a tener un trato diferente con cada cosa. Muchas veces no tenemos ese tiempo especial con el Señor. Nos falta ese tiempo especial con el Señor. Necesitamos ese tiempo, esa experiencia. ¿Cuántas experiencias tenemos en el día? Nos gusta la tele, nos gustan las series de televisión, quizás siga alguna, tenemos algún tipo de actividad, tal. Bien, pues más o menos vamos haciendo nuestra vida, tener una vida familiar y tal, y a lo mejor compartir algún hobby con las personas con las que vivimos, cualquier cosa. Bien, pero no nos olvidemos de tener experiencia en el Señor. Porque el hobby te hace relacionarte, pero la experiencia en el Señor te transforma, la experiencia en el Señor te centra, te pone en una dirección completamente distinta. Necesitamos ese tiempo con el Señor. Es muy nuestro, es un tesoro que el Señor nos ha dado. Es algo grandísimo que los pentecostales tenemos. Poder ponernos en la presencia del Señor y poder experimentar. No solamente algo teórico o una devoción, sino experimentar, tener esa experiencia, ese contacto donde el Espíritu de Dios sea el que te mueva, no en el que tú hagas las cosas o en el que tú le pidas o en el que tú hagas, sino que el Espíritu de Dios te mueva como Él quiera, y para edificar la iglesia, que muchas veces tenemos la iglesia un poquito apagadilla, tenemos la iglesia un poquito muchas veces. Voy a escuchar la palabra, voy a ver lo que el Señor quiere hoy, voy a llenarme. ¿Y tú dónde estás? Tú tendrás que participar. La palabra dice que se haga todo para edificación. Y nos tenemos que edificar los unos a los otros. ¿Quién hace el culto? ¿Quién adora al Señor? ¿Quién está? Lo hacemos nosotros. Así que necesitamos ese tiempo con el Señor. Porque muchas veces los cultos son reflejos de nuestra vida espiritual. Son un reflejo de nosotros. Así que necesitamos ese tiempo. Experiencia con el Señor, ser transformados por el Espíritu de Dios. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Tenemos el gran privilegio de tener un hermano mayor que ha dejado una huella de santidad inigualable y que podemos imitar. El apóstol Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Ese es el ejemplo. El ejemplo es Cristo. El que cuando le estaban insultando, golpeando, dando latigazos, clavándole espinas en la cabeza, crucificándolo,
hasta la muerte no abrió su boca. No abrió su boca. Él que podía perfectamente haberse bajado de la cruz, porque los dos ladrones que había a los lados no podían, pero él que podía estuvo allí soportando, aguantando, hasta dar toda su vida, hasta morir, por amor. Entrega, y es el ejemplo que tenemos nosotros. Que muchas veces, con cualquier cosa que nos hacen, ya no digo ya que nos claven en una cruz, no. Con cualquier cosa que nos hacen, ¿cómo nos rebelamos? ¿Cómo nos ponemos muchas veces? Y Él no abrió su boca. Tenemos un ejemplo enorme, tremendo en Cristo, por amor. Muchas veces estas palabras de Cristo tienen que resonar en nuestra vida. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y cuando uno ve el amor de Cristo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo se entregó por la iglesia. Es tremendo, es tremendo. Y ahora dice las mujeres que se sometan al marido. Hombre, si el marido da la vida por ti, pues te cuesta poco trabajo. Si el marido es un cabezón, entonces ya sí te cuesta más trabajo. Pero si el marido es como Cristo con la iglesia, hombre, claro. Si ese ejemplo de Cristo tenemos que llevarlo adelante, ser transformados en la imagen de Cristo. Tenemos un nuevo hombre conforme a Cristo. No tenemos un nuevo hombre de cualquier forma, tenemos un nuevo hombre conforme a Cristo. Así que es fundamental para nosotros. Y ese poder para ser testigos. ¿Qué trabajito cuesta muchas veces predicarle a alguien? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Lanzarte a orar por un enfermo. En la iglesia, sí, en la iglesia es fácil. Pero ¿qué trabajo cuesta muchas veces? Cuesta trabajo. Necesitamos ese poder para ser testigos. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, en toda tu ciudad, hasta lo último de la tierra. Necesitamos poder del Espíritu Santo. Necesitamos poder. Yo reconozco que cuando tenía 16 años me costaba menos trabajo que ahora. Ahora tengo como más prejuicio, ¿no? Más impedimentos. Sí, como más, ahora todo un poquito más estructurado y tal, pero aquello era todo, y lo echo de menos. Sí, necesitamos eso, necesitamos esa guía, lanzarnos, tener esa sencillez, como Felipe le dice, acércate a ese carro, y se acerca al carro. Esa sencillez, esa frescura nos falta muchas veces. Muchas veces estamos demasiado estructurados. Necesitamos esa sencillez. Necesitamos esa experiencia con el Espíritu Santo y llenarnos del Señor de esa manera tan fuerte, tan fuerte. ¿Por qué no recuerdas un momento tu experiencia con el Espíritu Santo? Recuérdalo. Ahí donde estás ahora mismo, recuérdalo. Recuerda tus tiempos con el Espíritu Santo. Ese inicio, ese tiempo donde el Espíritu Santo, si has recibido el bautismo en el Espíritu, donde empezaste a hablar en lengua, esa experiencia, recuérdalo. No se puede perder. No se puede perder. Fue el inicio. No es una meta. No es una meta. Quien piense que ya lo he conseguido y tal, la verdad es que no es así. Y quien no haya recibido el bautismo en el Espíritu, que lo busque. Dios da el Espíritu Santo a quien se lo pide, porque es un Padre bueno. Y lo tiene para nosotros. Que lo pida. Que lo pida. Si quisiera terminar con una oración, pidiendo
esa renovación, ese tiempo de frescura, ese tiempo fresco. Mi experiencia fue una experiencia muy importante en mi vida, desde muchas perspectivas, pero una de ellas es, yo soy una persona muy cerebral, me gusta razonarlo absolutamente todo. Sí, yo razono mucho, más de la cuenta. Y yo sé que si el Señor me hubiera dado el bautismo en el Espíritu de otra forma, yo hubiera pensado, no estaría yo imitando a alguien, no estaría yo arrastrado por algo, no estaría yo... Y el Señor, que lo sabe, me dio aquello, nadie estaba orando por mí y no conocía absolutamente nada. ¿Cómo nos conoce el Señor? Aquello fue un motor. Yo no puedo decir que aquello fue una etapa o que fue mentira o que fue una sugestión. No puedo decirlo, porque yo no sabía ni lo que estaba haciendo. De hecho, me preguntaba, ¿sí, será esto hablar en lengua? ¿De verdad? Me preguntaba eso. Hasta que conocí que había unos locos por ahí, pentecostales, que también hablaban en lengua. Sí, él tenía muy mala fama. Yo estaba en un convento católico. Sí, tú estás con los pentecostales, no sé. Yo no sé ni lo que es eso. Esa primera experiencia, que no nos falte. Potenciémosla. Así que vamos a ponernos de pie. Y recuerda ese tiempo o pide ese tiempo para tu vida. ¿Vale? Vamos a estar orando un momentito. 5 minutos que nos quedan. Vamos a estar orando y vamos a recordar ese tiempo, ¿vale? Ahí, que se escuche murmullo, que se escuche adoración al Señor y que se escuche recordar ese tiempo y dile al Señor, Señor, que vuelva ese tiempo, Señor, que no lo pierda, que tenga esa fuerza y quien no haya tenido esa experiencia, que lo pida, Señor, dame esa experiencia. Dame esa experiencia, pero como le dije yo, no me lo dé el año que viene. Dámelo ahora. Lo necesito esa guía del Espíritu. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Oh Dios, yo te pido, Padre, que derrames tu Espíritu en este lugar, oh Dios. Yo te pido, Padre, que toques con tu Espíritu cada corazón, Señor, para que seamos transformados. Queremos recibir de tu amor, oh Dios. Queremos reconocer, oh Dios, tu amor, valorar tu amor, oh Dios, entregado. Ese plan del Padre, esa obra redentora, purificadora de Cristo y la acción tremenda del Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestra vida y dentro de la iglesia. Rompe barreras, rompe estructuras, rompe, Señor, prejuicios, rompe aquello, Dios, que está obstaculizando, Señor, que fluya tu Espíritu. Tu palabra dice que no apaguemos al Espíritu Santo. Oh Dios, y en este momento queremos tener el fuego de tu Espíritu, Señor, vivo, activo en nuestra vida. Transforma, purifica vida, Señor. Derrama de tu poder, oh Dios. Necesitamos de ti, Señor. Fluye, Santo Espíritu, fluye en este lugar, oh Dios. Fluye, Señor. Aleluya. Oh Dios, queremos recordar ahora, Señor, tu obra en nosotros, tu obra poderosa en nosotros, para que podamos, Dios, entender, oh Dios, tu misericordia, tu amor, oh Dios, el alcance, Señor, de lo que tú has hecho con nuestra vida en particular, con cada uno, oh Dios, con las iglesias en las que nos has puesto, Señor, el cometido que tú tienes con nosotros en esa iglesia, oh Dios, para edificar con los dones del Espíritu que tú has derramado en nosotros, Señor. Queremos vivir, oh Dios, una verdadera pentecostalidad, oh Dios. Queremos vivir, oh Dios, diariamente, minuto a minuto, en tu presencia, experimentándote a ti, oh Dios, guiados por ti en obediencia, respondiéndote, Señor. Oh Dios, te reconocemos como Señor y dueño en nuestra vida. Te reconocemos como Señor y dueño de nuestra iglesia, como Señor y dueño de nuestras casas, de nuestros trabajos, de todo lo que tenemos, Señor. Guía nuestros pasos, Señor. Lo entregamos todo a ti, que sea hecha tu voluntad, Señor. Que sea hecha tu voluntad en nuestra vida. Oh Dios, en cada casa, que sea hecha tu voluntad. Rompe cadenas, Señor, en este momento, oh Dios.
Purifica, limpia vida, Señor. Sana, sana, restaura, oh Dios. Oh, aleluya. Gloria a tu nombre, Dios. Maravilloso eres, Señor. Aleluya. Gloria a ti, oh Dios. Oh Dios, queremos experimentarte a ti, Señor. No queremos una experiencia superficial, no queremos una experiencia momentánea para que cuando acabe este congreso sigamos igual, sino queremos una experiencia transformadora, renovadora, profunda en nuestro corazón, para que cuando vayamos al sitio donde tú nos has puesto, Señor, hagamos la misión, oh Dios, que tú tienes con nosotros ahí en ese lugar, oh Dios. Habla a cada corazón, habla, oh Dios. Quita cobardía. Quita, Señor, estructuras que no sirven. Quita toda cobardía, Padre. Y llénanos con tu presencia, Dios. Grande eres, Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gloria a ti, oh Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Es la hora de acabar. Así que damos gracias al Señor. Me ha encantado estar con vosotros en esta mañana. El Señor os bendiga y que tengamos un resto de congresos en el amor del Señor.